Bueno, vamos a ver. Ayer estuvimos trabajando con las estructuras enlazadas con cabecera. Hicimos un montón de operaciones con ellas y lo primero que tenemos que hacer hoy es corregir un fallo que cometí yo. No sé si alguien lo vio o no. ¿Alguien vio algún fallo en algo de lo que hice? Si lo vio es buen momento para decirlo, ¿eh? Se lo agradezco, se lo agradecería y lo pondría en los títulos de crédito del vídeo. A ver, el fallo lo cometí al final, cuando estábamos haciendo la función libera. No es un fallo terrorífico, pero es un fallo. Fijaos lo que hace la operación libera conforme la escribimos ayer. La variable aux apunta al mismo sitio que lista, es decir, a la cabecera. Y entonces el bucle lo recorremos mientras que haya algo a continuación. Tiene sentido la idea porque lo que queremos borrar son los nodos. La cabecera la vamos a borrar al final. Entonces, si hay algo después de la cabecera, a continuación de la cabecera, ese algo es el que queremos borrar. Lo guardamos en borrar. Está bien. El problema viene aquí, que hace aux, toma el valor de aux flecha siguiente. Eso es el procedimiento habitual para ir avanzando el puntero. El problema es que, como realmente estamos trabajando con el siguiente, si aux toma el valor de aux flecha siguiente aquí, en la siguiente iteración el valor de aux será justo el nodo que acabamos de borrar. ¿Veis? Borrar es aux flecha siguiente. Si en aux guardo aux flecha siguiente, en la siguiente iteración estaré trabajando con aux, que será el nodo borrado, flecha siguiente. ¿Vale? Hay diferentes formas de solucionar esto. Creo que la más sencilla de todas sería empezar, en lugar de por asignarle a aux lista y trabajar con el siguiente, trabajar directamente con el siguiente desde el principio y hacer que el bucle se fije en el nodo actual. Entonces, aux ahora mismo sí que será el primer nodo de verdad, si es que hay un primer nodo de verdad. ¿Se entiende esto? Si hay un primer nodo de verdad, nos quedamos con él para borrarlo. Y hacemos que aux apunte al siguiente. ¿Vale? Borramos el que acabamos de dejar atrás y aux será el siguiente, si es que hay otro dato. ¿Se entiende? Cuando terminemos habremos borrado todos los nodos, menos la cabecera, que la tenemos en lista. ¿Vale? Entonces creo que se queda todavía más sencillo el código y se entiende bien. ¿Vale? Bueno, pues esto es corregir el error que teníamos ayer. Y ahora lo siguiente que quiero hacer es un ejemplo parecido a este, pero vamos a ir ampliándolo. En lugar de hacer una lista de números que tenemos aquí, quiero hacer una lista de palabras. Porque mi objetivo al final de la clase, no sé si lo conseguiremos o no, por tiempo, es hacer un programa que, dado un conjunto de palabras, un libro, te diga cuál es la palabra que más se repite. ¿Vale? Si os dan un libro y os dicen, oye, ¿cuál es la palabra que más se repite? ¿Cómo haríamos ese programa? Ya tengo todas las palabras de un libro. ¿Cómo sé cuál es la que más se repite? ¿Qué hay que hacer? Habrá que tener un contador para cada palabra. ¿Cuántos contadores ponemos? Pero tantas como palabras haya, pero no sabes cuántas palabras hay diferentes. Entonces, tendremos que ir leyendo todas las palabras de una en una y cada vez que encontremos una palabra nueva necesitaremos un contador nuevo para esa palabra, ¿verdad? Como no sabemos cuántas palabras va a haber, si usáramos un array de palabras o un array de contadores, ¿qué hacemos con eso? ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es una lista de palabras que básicamente tendrá en cada nodo la palabra y el contador.
cada nodo, la información que vamos a guardar será la palabra y el contador. De tal manera que al principio la lista estará vacía y conforme vayamos leyendo palabras, iremos añadiendo palabras, y si al añadir una palabra vemos que ya existe, lo que haremos será incrementar su contador, no añadir otro nodo. ¿Se ve la idea? Vale. Entonces vamos poco a poco. Lo primero vamos a hacer una lista de palabras solo de palabras. Para hacer una lista de palabras, en lugar de poner el dato de tipo entero, ¿de qué tipo lo pongo para que pueda guardar una palabra? ¿Qué es una palabra? Un array de char, un array de char, no se oye nada. Un array de char, pero si pongo aquí char, dato, ¿de qué tamaño pongo la palabra? 8. Cualquier palabra tiene 8 letras, o 7 si contamos la marca de fin. Es posible que haya palabras más largas, ¿no? Entonces lo ponemos de 800. Así seguro que cualquier palabra cabe, ¿no? Pero desperdiciamos mucha memoria. Podríamos ponerlo de alguna manera para garantizar que solo vamos a ocupar la memoria exacta para cada palabra. Si la palabra tiene 2 letras, quiero 3 caracteres, uno más para la marca de fin. Si la palabra tiene 15 letras, pues quiero 16. Eso podríamos hacerlo de alguna manera. Podríamos hacer una lista de caracteres, pero podemos hacerlo de una forma un poco más fácil. Un array de caracteres, que es lo que realmente estamos acostumbrados a entender que es un string, una palabra. El array dijimos que es la dirección del primer elemento y los punteros son compatibles con los arrays. Entonces, si yo quiero guardar una palabra, podría tener como tipo de dato un puntero a char y guardar la palabra en memoria dinámica, reservando para la palabra esa justamente la cantidad de memoria que necesite y no más. ¿Se entiende esto? Si guardo como dato un puntero a char, ahora el dato inicializado a 0 que hacíamos cuando creábamos la cabecera, 0 no es bueno ponerlo para puntero a char, pero podemos poner null. ¿Sí? En inserta no nos van a pasar un entero, nos pasarán una palabra. ¿Sí? Y cuando hacíamos funciones que recibían una palabra o un string, una cadena, ¿qué poníamos aquí? Char, cadena, corchete, corchete. ¿Verdad que poníamos esto? Y aunque le pusiéramos aquí 10, C ignora ese tamaño, ¿verdad? Lo ignora porque le da igual. Lo único que necesita saber es la dirección del primer elemento. Como es una cadena, además llevará marca de fin y nosotros podremos saber cuántas letras tiene. Entonces C ignora ese número. Si nosotros lo ignoramos también directamente podríamos poner esto, que es lo mismo que poner cadena, corchete, corchete. ¿Se entiende la idea? Pero lo voy a dejar así porque estamos más acostumbrados. Lo que quiero es que os quede claro es que esto es exactamente lo mismo que poner esto. ¿Vale? Entonces cuando nos llega la cadena la vamos a tener que copiar a memoria dinámica. Reservar memoria dinámica para ella y quedarnos en dato con la dirección de esa memoria dinámica. ¿Vale? Eso es uno de los ejercicios que tenéis en el laboratorio de prácticas. Y de hecho es uno de los que hicimos aquí, cuando estuvimos hablando de los punteros y la memoria dinámica. El duplicar una cadena. ¿Os acordáis o no? ¿No os acordáis? Podéis ver los vídeos. Es un ejercicio que hicimos en clase de teoría, que está propuesto también para prácticas en varios formatos. Hay uno que es invertir la palabra. ¿Vale? Pero quiero que sepáis otra cosa. Esas funciones, la mayoría de las funciones que hacemos en el laboratorio de prácticas ya existen.
y las podemos usar directamente en C. Nos llevamos las manos a la cabeza. Las hacemos en el laboratorio para aprender, evidentemente, pero no somos los pioneros de hacer una función que duplica una cadena. Eso ya es algo que todo el mundo necesita y existe. En concreto, la función en C se llama strdup, de duplicar string. Le pasamos la cadena y él solo reserva en memoria dinámica tanto espacio como necesite para guardar esa cadena con su marca de fin, copia los caracteres allí con su marca de fin y nos devuelve la dirección de memoria. ¿Vale? Esa función está definida en string.h. ¿Vale? Entonces strdup nos resuelve la vida. Si la tuviéramos que hacer nosotros es muy fácil, lo hemos visto. Sabemos hacer la función strdup. Devuelve un puntero a char. Se llama strdup. Recibe un puntero a char. ¿Y qué hace? Cuenta el número de letras, reserva n+1 caracteres, copia los caracteres y devuelve el puntero. ¿Sí? ¿Cómo contamos? ¿Cómo contamos el número de caracteres? ¿Sí? C tendría la longitud de la cadena con esto. ¿Sí? Reservamos con malloc. ¿Cuánto? C+1 multiplicado por ¿qué? Por el tamaño de un carácter. ¿Sí? Copiamos. Hemos copiado todos los caracteres. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos faltaría? Devolver. Pero si hemos copiado todos los caracteres, ¿nos falta algo? Hemos copiado la marca de fin. La marca de fin no la hemos copiado porque C, si la cadena tiene 3 caracteres, C vale 3. Y habremos copiado el 0, el 1 y el 2. En la posición 3, que es el cuarto, está la marca de fin. Dos formas de resolverlo. Ponemos aquí menor o igual y entonces se copia también la marca de fin. O después del for ponemos duplicado de C y le ponemos la marca de fin. Como C es el número de caracteres, la posición C, si son 3 caracteres, la posición 3 es la cuarta. ¿Ok? Como más nos guste. Esa es la función strdup por dentro, pero ya la tenemos hecha. ¿Vale? Entonces, tenemos nuestro inserta ya completamente modificado. Crea un nuevo nodo, hace un duplicado de la cadena que le hemos pasado, conecta ese nuevo nodo con el primero de los que hubiera en la lista y hace que la lista ahora, su primer elemento después de la cabecera, sea el nuevo nodo. ¿Vale? Muestra. Para cambiar muestra, lo único que hay que hacer es, en lugar de imprimir un entero, imprimir una cadena. De %d pasamos a %s. ¿Se ve? Voy a poner una coma aquí para que se separen por comas las palabras. El libera lo hemos hecho antes, pero le faltaría un detalle. ¿Qué detalle le faltaría a este libera? Si hacemos el libera como lo hemos hecho antes, que es correcto, liberamos todos los nodos, pero ¿qué nos dejamos en memoria dinámica? La marca. ¿Qué marca? La marca de fin. ¿Quién habla? ¿La marca de fin? Nos dejamos todas las cadenas con sus marcas de fin. Pero nos dejamos todas las cadenas. Entonces hay que ir liberando
antes de liberar el nodo, hay que liberar el dato, que es la dirección de memoria de la cadena. Manos arriba si estamos perdidos. ¿Estamos bien todos? ¿Seguro? ¿Lo de STRedup se ha entendido? ¿Entendemos cómo vamos insertando? ¿Cómo mostramos? ¿Cómo liberamos? ¿Sí? ¿Dudas? Pregúntame lo que queráis, de verdad. ¿Nada? Lo último que has hecho de borrar el dato, ¿por qué? ¿Dato qué tiene? Dato tiene, cada vez que insertamos, dato tiene la dirección de memoria en memoria dinámica de una cadena que contiene lo mismo que lo que nos pasaron como parámetro. ¿Vale? Pero es un duplicado en memoria dinámica que ocupa espacio. Lo hemos reservado nosotros con malloc. No veo el malloc, claro, no veo el malloc, porque está dentro de ese STRedup. Cuando yo he escrito la función antes, sí se ve el malloc. Entonces, si dentro de la función se hace el malloc, fuera tendremos que liberarlo nosotros. Porque aunque sea de forma indirecta usando STRedup, somos responsables de haber reservado la memoria. Nosotros, el programa. ¿Vale? Había cambiado esto. Y habíamos puesto aquí el free, borrar, flecha, dato. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿No? Aquí en lugar de hacer esto de ir rellenando con números enteros, fijaos que ahora lo que yo necesito insertar aquí son palabras. Si pongo pp así entre comillas dobles, ¿esto qué hará? Cuando se ejecuta inserta, esto que es una cadena, es un string literal, porque lo he puesto directamente, estará en alguna parte de la memoria. Las 4 letras y la marca de fin las pone C. La dirección de esa zona de memoria es la que se pasa a inserta, y yo creo en memoria dinámica con STRedup una nueva cadena y copio pp. Todos los nodos van a tener pp, ¿vale? Pero serán cadenas diferentes, en memoria dinámica diferente. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces vamos a darle a compilar, a ver si funciona, o nos hemos equivocado en algo. Vemos ahí todos los pp. La coma, como he hecho control Z, la he perdido. Ahora se la ponemos enseguida. ¿Vale? Entonces tenemos ya nuestra lista de palabras. Podemos gestionar listas de palabras. Entonces lo siguiente que quiero hacer es una función que me busque si existe una palabra, ¿vale? Busque si existe una palabra y la modifique. Pero claro, si todas son pp, pues tenemos poco juego. Entonces lo que quiero hacer ahora es enseñaros un poquito de ficheros, muy poco en realidad. En prácticas hay un guión o uno de ejercicios de ficheros y lo veremos un poco después. Pero fijaos, si yo quiero leer por teclado strings, ¿qué hago? En lugar de poner aquí el string directamente, pongo aquí palabra. Palabra va a ser una string, una array de caracteres. Y le tengo que poner aquí un tamaño, voy a ponerle 80, ¿vale? Pensando que cualquier palabra va a tener menos de 80 caracteres. Y la voy a leer por teclado con scanf, ¿verdad? ¿Hasta aquí se entiende? Si pongo %s, ¿se entiende que estoy leyendo por teclado la palabra? Sí. Entonces, si en lugar de 10 palabras leo 3, para hacerlo fácil,
Cuando esto lo ejecuto se queda ahí y le digo, hola, ¿qué tal? Vale, tal que hola. ¿Se entiende? ¿Sí? Pues estoy leyendo del teclado, ¿de acuerdo? Pero si yo no sé cuántas palabras voy a leer del teclado, este bucle hasta 3 me fastidia. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que yo pueda poner cualquier número de palabras y funcione igual? La lista me lo aguanta, ¿no? Yo puedo insertar cualquier número de palabras. Pero el for, este for es un número fijo de iteraciones. ¿Cómo se os ocurre? Hasta que me digan una palabra mágica que signifique terminar, ¿no? Pero es que yo quiero hacer un programa, mi objetivo al principio de la clase, que cada vez veo más distante, era hacer ese diccionario que contaba repeticiones, ¿no? Entonces, la palabra exit, por ejemplo, puede ser que esté en el libro. Un número podría estar en el libro también. Yo quiero evitar cualquier problema. Un espacio en blanco podría ser, ¿vale? Espacio en blanco podríamos llegar al acuerdo de que esa vale, pero quiero hacerlo de otra forma, ¿vale? Entonces quiero que el programa se entere automáticamente de cuando no hay más datos. Entonces eso con ficheros se puede hacer, porque en un fichero los datos tienen un final. Y cuando yo estoy leyendo de un fichero, se acaba el fichero en algún momento. Hay una función que se llama feof. Hay una función que se llama feof que me devuelve verdadero si se ha alcanzado el final del fichero. ¿Vale? Si yo estoy leyendo de un fichero, le pongo entre paréntesis la variable que representa el fichero y me dice si se ha alcanzado el final. Pero resulta que el teclado, en realidad los datos del teclado se consideran como si fuera un fichero más. Y es lo que se llama la entrada estándar. Entonces, si yo pongo feof de stdin, esto me devuelve si se ha alcanzado el final de la entrada estándar, que es lo que va por teclado. De tal modo que si cambio el for por un while, mientras que no se alcanza el final del fichero stdin, esto me va a estar leyendo hasta que se acabe de verdad. Ahora al ejecutarlo, ¿qué me falta? Esto. Ahora al ejecutarlo, se queda esperando la primera palabra, le pongo hola, ¿qué tal, amigos? Intro, y si quiero acabar, tengo que usar una combinación de teclas especial. En Windows es Control Z, en Linux es Control D. Eso significa final de fichero. ¿Dónde estás? ¿Por qué duplicamos amigos? Porque cuando leemos la palabra se guarda en scanf, ¿vale? Pero, ¿qué dije yo el primer día que comenté lo de scanf? Que scanf es delicado y hay que tener en cuenta lo que devuelve, ¿vale? Scanf es posible que devuelva 1 o devuelva 0 si no ha leído nada. Y yo aquí estoy utilizándolo sin comprobar lo que devuelve. ¿Qué pasa? Que cuando pulso Control D o Control Z, scanf termina, no ha leído ninguna palabra, pero termina scanf. Si yo no hago caso de lo que devuelve, copio otra vez la última palabra que había en el array palabra. Scanf no lo ha tocado, pero sigue estando ahí amigos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que me devuelve scanf lo tengo que usar. Y si res es distinto, perdón, si res es igual a 1, es decir, si ha leído una palabra, entonces hago esto, si no, no. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos allá. Hola, que había puesto, hola, ¿qué tal, amigos? Control D, amigos tal que hola. ¿Sí?
Me está enfadando esto de que se inserte por el principio y vaya del revés. Quiero que se inserte por el final. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando el contador de qué for. No queda ningún for en el programa. Cambiando inserta. Pero es que inserta está bien. Inserta por el principio. Lo que yo quiero es añadir por el final. ¿Vale? Inserta me gusta. Si yo quisiera insertar por el principio, insertar. Pero quiero añadir al final. No quiero que se muestre del revés. Quiero que se cree la lista como yo quiera, pero añadiendo por el final. Entonces lo que vamos a hacer es un añadir, ¿no? Como la ñ no me deja, pues pongo add, ¿vale? ¿Vamos bien o no? Para añadir por el final, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué necesitamos para añadir un nuevo nodo al final de toda la estructura? Recorrer toda la estructura hasta encontrar el último nodo de verdad y en ese añadiremos uno, ¿no? Venga. Pues yo aquí puedo crearme una variable ptr_aux que inicialmente va a apuntar a la cabecera y yo quiero ir moviendo aux. Sí. Dime. He puesto nodo. Muchas gracias. Quiero ir recorriendo, quiero que aux vaya apuntando, pero siempre al nodo anterior al que me interesa. ¿Y cuál es el que me interesa a mí? El que está en la posición final. Quiero añadir por el final, ¿verdad? El que está en la posición final es la posición que hay después del último. Y esa posición era null, ¿no? Entonces, mientras que aux flecha siguiente sea distinto de null, estaré apuntando con aux a un nodo que tendrá detrás otro de verdad. No me interesa ese. Me interesa llegar a un nodo que detrás no tenga ninguno. Por eso es mientras que aux flecha siguiente sea distinto de null. ¿Qué hago? Avanzo. Al salir del bucle, pase lo que pase, si la lista estaba vacía o la lista tenía 100 elementos, aux apuntará a un nodo, siempre apuntará a un nodo, cuyo campo siguiente sea nulo, ¿verdad? Es posible que aux apunte a la propia cabecera cuando la lista está vacía, pero me vale. La cabecera es un nodo y yo en su campo siguiente puedo conectar otro. ¿Bien? Entonces tengo que crear un nuevo nodo, como siempre, con malloc, con sizeof, el tamaño de la estructura nodo, su campo de datos va a ser el duplicado de lo que nos dicen, ¿verdad? ¿Sí? Su campo siguiente, ¿qué va a ser? Si estamos añadiendo al final, este nodo que acabamos de crear será el último, ¿no? Su campo siguiente entonces debe ser nulo. Y lo único que nos queda es que ese nuevo nodo que acabamos de crear en memoria dinámica hay que conectarlo a la lista. ¿Cómo? En aux flecha siguiente. Aux apuntaba al último nodo de verdad, su campo siguiente era nulo, ahora su campo siguiente apunta al último nodo de verdad que es el nuevo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Venga. En lugar de inserta ponemos add. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Bien? Ya podemos insertar por el principio e insertar por el final. Y vamos bien de tiempo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser una función que me permita buscar si ya existe una palabra, porque eso lo necesitamos para nuestro programa definitivo ese de contar palabras, ¿verdad? Necesitamos localizar si ya existe una palabra. Entonces vamos a hacer esa función aquí. Esa función me tiene que devolver si existe o no una palabra en la lista. ¿Cómo llamamos a la función? Busca
Existe me gusta. Existe en la lista la palabra que yo te digo. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, tiene que recibir como parámetro la lista y la palabra. La lista es un puntero a un nodo y la palabra es podemos poner así o podemos poner así si no nos gusta mucho la estrella. Es lo mismo, ¿vale? ¿Y qué tiene que devolver esta función para que nos pueda informar? Un booleano, pero no tenemos booleanos. Un entero. Un entero con un 0 significará que no existe y con un 1 que sí existe. ¿Bien? Entonces ahora tenemos que hacer la búsqueda. ¿Cómo hacemos la búsqueda? Recorriendo la estructura enlazada. ¿Vale? Entonces podemos crearnos una variable auxiliar, como siempre, y vamos a hacer que esa variable auxiliar apunte aquí, a la propia lista o al primer nodo de la lista. Lo que tenemos que hacer es ver solamente si existe, ¿vale? Si apuntamos a lista, tendremos que trabajar todo el tiempo con lista flecha con aux flecha siguiente, ¿vale? Porque lista es la cabecera y el primer nodo estará en siguiente. Iremos todo el tiempo así, uno por detrás. Pero realmente en esta función necesitamos saber la posición del anterior al que nos interesa, no, porque no tenemos que borrar ese nodo, no tenemos que reconectar nada, solo tenemos que ver lo que hay en cada nodo. Entonces podemos hacer que esta directamente empiece en lista flecha siguiente. Y nuestro bucle lo que tiene que hacer es buscar si en aux flecha dato está lo mismo que en palabra, ¿vale? Esta es la idea. Si mientras que no esté, avanzaremos. Esta es la idea, pero así no lo podemos hacer. ¿Por qué no lo podemos hacer así? ¿Qué estamos comparando si ponemos esto? ¿Estamos comparando el primer carácter o la dirección de memoria del primer carácter? Estamos comparando la dirección de memoria del primer carácter que reservamos en memoria dinámica cuando hicimos el duplicado con la dirección de memoria del primer carácter que nos acaban de pasar ahora. Pues probablemente no sean la misma dirección de memoria, pero es posible que sí contengan el mismo dato. Entonces lo que nos interesa es comparar si el contenido es igual, si las cadenas son iguales, que es otra función estupenda, comparar dos cadenas, y creo que está en las prácticas también. También está en la librería string.h. Mira, si pongo man string.h no me sale nada. Pero si pongo man str dup me sale aquí lo que es la ayuda, que sale también cuando ponemos en Google man strdup, ¿vale? Me sale la ayuda de la función strdup, me dice que está en string.h, pero además de eso, a ver, es que yo creo que puedo poner string. Ahí está. Hay un montón de funciones, index, reindex, strcpi que copia una cadena en otra, esta compara ignorando mayúsculas y minúsculas y esta compara sin ignorar mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Hay un montón de funciones disponibles en en string.h. Entonces con strcmp, que es de comparar, puedo comparar si aux flecha dato, si el string que hay ahí es igual que el string que hay en palabra. Y para saber si la comparación me da OK o no, tengo que comparar el resultado, la función me devuelve un 0. Si me devuelve un 0 es que son iguales. Si me devuelve un 1 es que la palabra es mayor que dato. Y si me devuelve un -1 es que dato es mayor que palabra. ¿Vale? Compara las dos strings de forma alfanumérica.
Si es igual a 0, significará que es igual. Pero mi bucle no era eso lo que quería. Lo que quería hacer era mientras que no es la palabra que busco, avanzo. Mientras que sea distinto de 0, avanzaré. ¿Lo tengo resuelto ya, la búsqueda? ¿O me falta algo en esta búsqueda? ¿Qué me falta? En caso afirmativo se terminaría el bucle, ¿no? Y aquí es donde tendría que hacer algo. ¿Qué tendría que hacer? Pues return 1, ¿no? En caso afirmativo. Pero si la lista está vacía, ¿qué pasa con esto? Aux apunta a lista flecha siguiente. Lista apunta siempre a la cabecera. Detrás de la cabecera, a continuación de la cabecera, puede estar el primer nodo, la primera palabra, pero también puede que no haya nada. Entonces es posible que aux valga nulo. Si aux vale nulo porque la lista está vacía y yo compruebo si ya existe la palabra Pepe, esto de aquí es nulo flecha dato. ¿Se entiende? Y eso no lo puedo hacer. De hecho, ¿qué pasa si la lista tiene 10 palabras, pero ninguna es Pepe? ¿Cuándo para este bucle? No para. Entonces este bucle está mal. Este bucle no tiene una condición de terminación. ¿Vale? ¿Cuál es la condición de terminación? Que lleguemos al final de la estructura, ¿no? ¿Y cómo sabemos si estamos al final de la estructura? Marca de fin de la estructura enlazada. ¿Cuál es la marca de fin de la estructura enlazada? Apuntador nulo. Entonces, si aux, que es mi puntero, es distinto de nulo, si hay algo en aux y ese algo es distinto de la palabra que busco, sigo avanzando. Pero es que si aux vale nulo no puedo hacer nada más. ¿Bien? Es importante poner esto aquí al principio y no al final, para que se haga primero esta comprobación que implica que no se va a hacer esta cuando no se debe. ¿Os acordáis de esto? Entonces, ahora ya sí tengo mi bucle bien. Cuando termina el bucle, ¿cómo sé yo que he encontrado la palabra o que no la he encontrado? Si son iguales, si aux, flecha dato y palabra son iguales, que eso lo puedo hacer con strcmp, ¿no? Si esto me devuelve 0, es que ya lo he encontrado, ¿no? ¿Está bien esto? Repite. A ver, lo que dices es que primero hay que comprobar si es nulo el qué. Si al salir del bucle has salido porque has llegado a nulo. Cuando se sale del bucle, puede ser que se salga porque no está la palabra. Puede ser que se salga porque aux ha llegado a ser nulo. Entonces, si yo directamente compruebo aux flecha dato, estoy cometiendo el mismo error que antes. Lo que tengo que comprobar es si he recorrido todo y por lo tanto no está. Y para saber si lo he recorrido todo, el índice tiene que haber terminado y esa comprobación es aux igual a nulo. Entonces, lo que tengo que poner aquí es si aux es distinto de nulo, significa que he encontrado la palabra. Pregunta. Else. ¿Ok? Si es la última palabra, ¿qué valdrá aux? La dirección del nodo que está en última posición. Fijaos que aux lo llevamos, en este caso vamos apuntando al nodo concreto, no al anterior. ¿Vale? Si lo hubiéramos hecho con la estrategia del anterior, entonces habría que ir todo el tiempo con aux flecha siguiente.
pero no necesitamos en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Venga, entonces, para probarlo, después de introducir todas las palabras, vamos a hacer, si existe en la lista la palabra Pepe, no sé por qué me gusta mucho a mí esto, entonces Pepe está en la lista, ¿vale? ¿Se entiende esto que pone aquí si existe, o se entiende mejor si pongo si lo que devuelve existe es 1? Son equivalentes, porque el resultado de la función existe, que es un número entero, lo podemos usar directamente como un valor booleano, pero si lo veis más claro así, ¿vale? Ya tendréis tiempo para ahorrar código. Si yo pongo hola amigos del mundo y le doy a control D, pues me sale la lista, pero no pone que Pepe existe. Si yo pongo hola Pepe, ¿cómo estás? Pues no me pone. ¿Dónde? Ah, que no lo veo, perdón. Perdón, que estoy también ciego, aparte de mudo. Pepe está en la lista, ¿lo veis? ¿Vale? Puedo poner también hola Pepe, ¿cómo estás? Que son strings separados por espacios en blanco. ¿Ok? Pero lo mejor de esta forma de leer palabras con el f of stdin, que esto os va a gustar. Lo mejor es que si yo tengo un fichero de texto con un montón de palabras, se lo puedo pasar redirigiendo la entrada estándar a ese fichero. Esto lo veréis en segundo, en ISO, y os encantará. Pero lo vamos a utilizar aquí ya. Lo que no quiero es mostrar toda la lista de palabras porque van a ser muchas. ¿Vale? Voy a cambiar Pepe por THE, porque mi conjunto de palabras está en inglés. Y estoy convencido de que un THE habrá. Mi conjunto de palabras es este fichero que tiene 137.000 caracteres, porque es el primer volumen de Juego de Tronos. Es el primer volumen de Juego de Tronos entero, ¿vale? Y eso es lo que le voy a redirigir haciendo menor que palabras txt. Solo con eso, todo el contenido del fichero es lo que se considera la entrada del programa, ¿vale? Entonces, cuando hago esto, trabaja. Ah, mira, como no he compilado, ha escrito todas las palabras el tipo. Pero no ha puesto, habrá puesto que sí existe D, pero lo ha puesto muy arriba. Vamos a compilar. Pepe está en la lista. No es Pepe, es D, pero sí está en la lista. ¿Vale? Entonces, ahora que ya somos capaces de manejar una lista de palabras bien grande, lo que nos interesa saber es cuál de todas esas palabras es la más utilizada en el libro. ¿Vale? ¿Me seguís o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? O mejor, antes que eso, ¿y si borramos de la lista todas las palabras que sean THE? ¿Cómo podemos borrar todas las palabras que sean iguales a una dada? Vamos a hacer eso. Tenemos existe, pero voy a hacer borrar, o borra. De la lista la palabra que yo te pase como parámetro. ¿Esto qué tiene que devolver? ¿Esta función qué tiene que devolver? Nada, es un procedimiento. Bueno. Entonces me pasan una palabra y ahora tengo que borrar esa palabra de toda la lista. Entonces voy a llamar borra todas. O borramos solo la primera. Vamos a borrar la primera. Pero a mostrarte ahora la lista de la
No, está al revés el fichero. El fichero está al revés. Pues lo dices porque pone el autor al principio. Sí, porque O sea, al final. Pero el fichero, si lo vuelvo a abrir, verás que está al revés. ¿Ves? No, se atranca un poco porque es muy largo. ¿Vale? Es el fichero el que está al revés. Entonces quiero hacer una función ahora que me borre una palabra, la primera aparición de una palabra. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Para borrar la primera aparición, ¿qué tengo que hacer? No el código, la idea. Diseño top-down. Cuando encuentre la palabra, borrarla. O sea, primero tengo que buscar la palabra y si la encuentro, borrarla. ¿Vale? Pues yo tengo aquí un código muy chulo que lo que hace es buscar, ¿no? Esto de aquí me permite buscar, ¿verdad? Si yo lo copio aquí, con eso podría buscar la palabra. Y a continuación tendría que borrar. ¿Borrar qué? La palabra si es que la he encontrado. ¿Cuál era la condición que había puesto para saber si la había encontrado? Esta. ¿Vale? Pero, ojo, si yo hago esto aquí, ahora ¿cómo borro la palabra que he encontrado? ¿Cómo borro el nodo AUX? AUX me apunta al nodo que tiene la palabra. Entonces, ¿cómo hago para borrarlo? ¿Qué necesito para borrar un nodo? El anterior. Entonces, esta forma de buscar la palabra no me sirve exactamente, porque no lleva el anterior. Tengo que recurrir a la estrategia de ir con el anterior. Pero es muy fácil. Hago que AUX apunte a la lista directamente y todo el tiempo voy comprobando su campo siguiente. Si el nodo que me interesa, que es el siguiente de AUX, existe y su campo de datos, el del siguiente al que estoy apuntando ahora, que es el que me interesa, es distinto de la palabra, sigo avanzando. Cuando termino, ¿cómo sé si la he encontrado o no? Si AUX flecha siguiente es distinto de nulo, es que la he encontrado. Si AUX flecha siguiente es distinto de nulo, es decir, que en AUX flecha siguiente hay algo, que será la palabra que me interesa. En el bucle no tendría que ser AUX flecha siguiente igual a AUX flecha siguiente. En la actualización, no. AUX apunta a lista al principio, que es la cabecera. Lo que me interesa siempre es el siguiente nodo. Por eso voy preguntando, si en el siguiente hay algo y ese algo es distinto de palabra, avanzo AUX. Si aquí hiciera AUX flecha siguiente, lo que estaría haciendo es modificar la estructura enlazada, no avanzar por ella. Porque AUX flecha siguiente es el campo siguiente de la cabecera al principio. Entonces, así lo que hago es destruir toda la lista. Así avanzo con un puntero externo, avanzo por los diferentes elementos de la lista, por los diferentes nodos. Se entiende la idea de que aquí sí necesito el anterior porque voy a borrar. ¿Ok? ¿Cómo borrábamos el nodo? Necesito quedarme con el nodo que voy a borrar, enlazar y después borrar. Borrado va a ser AUX flecha siguiente, ese es el que quiero borrar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? AUX flecha siguiente ya no va a ser el nodo borrado, sino que va a ser el siguiente al borrado. Esto o lo que tú acabas de decir, que es equivalente. ¿Vale? Y por último tengo que borrar el nodo que me interesa, ¿no?
Pero tengo que borrar también otra cosa. El dato, porque está en memoria dinámica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto me borraría todas las palabras que no me interesan. Por ejemplo, si yo muestro la lista, y ahora le digo borra primera de la palabra de y vuelvo a mostrar la lista. ¿Vale? ¿Qué fallo tenemos? Venga. Tenemos un return que hemos dejado por ahí. ¿Vale? En este caso no hay que devolver nada porque era un procedimiento que borraba. ¿Vale? Borra primera, recibe la lista y una palabra. ¿Y yo qué he puesto? Borra primera de, pero no he puesto la lista. Vale. Ahora ejecutamos esto y como queremos borrar la palabra de, voy a poner el loco de la colina de arriba. Mirad, ¿veis? El loco de la colina de arriba lo muestra primero, luego ejecuta borra primera y al mostrar otra vez no está la primera aparición de D. Pero sí está el resto, que es importante. ¿Vale? Entonces, como yo lo que he dicho que quería era borrar todas, para borrar todas las Ds, tengo dos formas de hacerlo. O ejecutar esto continuamente en un bucle, borra D, busco si hay algún D, borro D, busco si hay algún D, borro D. ¿Qué orden tendría eso? Cada vez que yo busco recorro toda la lista, o la mayor parte, y cada vez que borro también. Entonces sería n cuadrado. Eso no es muy eficiente. Yo quiero borrar todas las apariciones de D de un solo golpe, en un solo recorrido, ¿vale? Pues vamos a hacerlo. Nos da tiempo. Nos da tiempo porque es muy parecido a borrar la primera. Entonces yo copio y pego aquí y ahora estudio. No copio y pego ya y me voy. Borra todas. Todas las apariciones de palabra en la lista. Entonces la diferencia entre borrar la primera y borrar todas, la primera diferencia que veis, ¿cuál es? Que no es una búsqueda y un borrado, es un recorrido en el que en su interior vamos borrando unas veces sí, otras veces no, pero es un recorrido, ¿vale? Entonces, si es un recorrido, esto de aquí no lo tengo que poner como condición, porque la única condición es que haya llegado al final del todo. Lo que sí tengo que hacer es, dentro del recorrido, ir comprobando si en el nodo que me interesa, que es el siguiente al que apunta a AUX, hay una palabra que tengo que borrar o no. Y eso lo hago con un if. ¿Vale? Si la palabra que hay en AUX flecha siguiente, flecha dato, es igual que palabra, o sea, esto devuelve un 0, es que el nodo AUX flecha siguiente hay que borrarlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y como borro con este código de aquí, esto me sirve igual. Eso borra el nodo que hay en AUX flecha siguiente. Y cuando termine el recorrido, se habrán borrado todos los nodos que corresponda, ¿verdad? Si lo dejo así, ¿alguien ve algún problema? Vamos a probarlo así. Y voy a poner otra vez lo mismo.
No estoy ejecutando la función nueva, ¿verdad? ¿Lo ha hecho bien? ¿Sí? ¿Funciona bien? ¿Qué pasa si pongo D? Se quedará vacía, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha quitado la mitad. Ha saltado la segunda. ¿Por qué salta la segunda? ¿Qué hace borrar todas? Recorre todas. Y si resulta que aux flecha siguiente es un nodo con la palabra borrar, lo borra. Pero haya borrado o no haya borrado, siempre actualiza aux. Lo que pasa es que cuando hemos borrado, el hecho de borrar hace que el nodo que estaba a 2 saltos ahora esté justo a 1. Entonces aux ya está apuntando al siguiente que tengo que procesar. Por eso si hago esto siempre me salto todos los nodos que están después de uno que haya borrado. ¿Sí? Entonces tengo que hacer el avance solo si no borro. Esto lo comentamos ayer. Ahora sí debería funcionar. Ahora sí que me la deja vacía. ¿Bien? ¿De acuerdo? No hemos llegado a hacer nuestro contador de palabras, pero ¿lo veis muy complicado? Tendríamos que poner aquí, aparte de la cadena, un contador. Y hacer alguna función específica, ¿no? La de insertar, por ejemplo. La de insertar siempre me inserta por el principio, la de añadir siempre me añade por el final, pero tenemos que hacer una inserción específica que antes de añadir busca, porque si ya existe, no tiene que añadir. Podríamos usar el existe, pero entonces, ¿qué nos pasa? Que yo tengo 1000 palabras y para añadir una nueva, primero busco si está. Y si no está, la añado, con lo cual probablemente tenga que volver a recorrer toda la lista para añadir al final. ¿Bien? Pero si sí está, tengo que volver a buscarla para modificar el contador. Entonces, lo mejor es hacer una función específica que añada de forma inteligente solo las que no están y las que ya están incrementa el contador. ¿Vale? Pues eso lo dejamos para casa. Muy bien, aquí lo dejamos.